Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se resuelve un problema de cálculo de una derivación individual. Bien, como veis en la pantalla tenemos un ejercicio, tiene ciertas condiciones tipo, la temperatura ambiente de 40 grados, no hay agrupamiento, ¿vale? Y las condiciones de instalación, el cable el conductor es de cobre, el aislamiento del cable es termoplástico que trabaja siempre a 70 grados centígrados de máxima temperatura, la temperatura ambiental de 40 grados, el número de circuitos viene con agrupamiento de otros circuitos, junto con otros circuitos, en total son 6, el método de instalación es B2, la longitud del cable es de 14 metros, nos dan un dato que es el coseno de phi, el factor de potencia 1, y la vivienda dice que esta vivienda, ya que vamos a calcular la derivación individual, pues necesitamos saber qué potencia tiene la vivienda. En este caso nos dicen que es de grado de electrificación básico, ¿de acuerdo? Esto quiere decir algo, ¿vale? Ahora lo vemos. Bien. Entonces, para empezar y empezar ya los cálculos, pues necesitamos tener pues unos conceptos mínimos sobre la derivación individual. ¿De acuerdo? Vamos a ver la ITC-BT15, ¿vale? Entonces, la ITC-BT15 nos define la derivación individual como es la parte de instalación que parte de la línea general, parte de la línea general de alimentación suministrar energía eléctrica a una instalación de usuario, ¿vale? Es la continuación de la LGA, ¿vale? Entonces, donde termina la LGA, empieza pues la derivación individual. La LGA hemos visto que termina en la centralización de contadores, pues la derivación individual pues saldrá del contador y llegará hasta el cuadro de mando y protección del usuario, ¿de acuerdo? Bien. Entonces nos dice que la derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Todo esto se llama derivación individual, ¿vale? Las canalizaciones incluirán en cualquier caso el conductor de protección. Entonces nos obligan a tener el cable de tierra, ¿vale? Conductor de protección. Entonces cada derivación individual pues llevará, pues en nuestro caso, en el ejemplo nuestro, como es la vivienda va a ser de electrificación básica, entonces va a ser monofásica. Entonces vamos a tener fase neutro y además nos obligan a tener un conductor de protección, ¿vale? La tierra. Bien, cada derivación individual será totalmente independiente de las demás derivaciones. Eso es obvio, ¿vale? Los tubos, ahora hablamos de la instalación. Entonces, cuando vayamos a instalación nos dicen cómo tenemos que hacer la instalación, ¿no? Entonces, si colocamos los tubos, pues nos dice los tubos y canales, protectoras, tendrán una sección que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. Entonces tenemos que dejar instalar el doble. Si utilizamos una parte, pues dejamos el doble para futuras instalaciones, ampliaciones, ¿de acuerdo? Entonces los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 30. Entonces lo mínimo que podemos, o sea, el tubo que vamos a instalar como mínimo tendrá un diámetro de 32 milímetros, ¿vale? En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones individuales, ¿vale? Entonces, cada 10, como veis, cada 10 derivaciones, pues vamos a reservar un tubo, ¿vale? Vamos a reservar un tubo para futuras ampliaciones, ¿de acuerdo? Seguimos. Aquí dicen, en el caso de los edificios para viviendas y tal, te dice las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. ¿De acuerdo? Tienen que discurrir por lugares de uso común. Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF. Resistencia al fuego 120, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto es... conviene saber, conocerlo, ¿vale? Somos normalmente el proyectista pues tiene que saber esto, ¿vale? Entonces, las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica se ajustarán a esta tabla de aquí. Seguimos, para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, que no es nuestro caso, pero conviene saberlo, la derivación individual cumplirá lo que viene en la ITCBT 7 para las redes subterráneas. Como sabéis, la 7 pues habla de las redes subterráneas. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Los cables. El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente. O sea, si nuestra vivienda utiliza suministro trifásico, pues hará falta 3 fases. En nuestro caso, una fase y un neutro más el cable de protecciones, ¿vale? Y según la potencia también, ¿veis? Llevando cada línea su correspondiente conductor neutro, así como el conductor de protección. Los conductores a utilizar serán, esto es una condición, ¿vale? Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, puede ser de cobre o puede ser de aluminio. En nuestro caso va a ser cobre, ¿vale? Aislados y normalmente unipolares. Son aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 voltios. ¿De acuerdo? Según la ITCBT, o sea, se seguirá el código de colores indicado en la ITCBT 19, que es esta de aquí. Aquí nos dice cuando exista conductor neutro en la instalación, al conductor de protección se le indicará por el color verde-amarillo y todos los conductores de fase, o en su caso aquellos por los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores o bien marrón o bien negro. O sea, la fase marrón o negro, neutro por el color azul claro, o sea que en neutro se identificará esto por el color azul claro y el conductor de protección se identificará por el color verde amarillo, ¿vale? Bien. Los cables serán no propagadores de incendio, aquí tenemos unas condiciones, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma tal y cual pues cumplen con estas prescripciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos otras condiciones de los cables que vamos a elegir. Cuando vayamos a hacer la elección de los cables, pues tenemos que tener en cuenta esto. La sección mínima. ¿Qué sección mínima tiene nuestro cable para esta derivación individual? La sección mínima es de 6 si es cobre, ¿vale? La sección mínima será de 6 milímetros para los cables polares, neutro y protección, y de 1,5 milímetros para el hilo de mando. El hilo de mando, pues esto se utilizaba antes para el tema de discriminación horaria, pero ya no se utiliza porque los contadores nuestros ahora son inteligentes, que no hace falta, ¿vale? Bien, y ese cable de 1,5 hemos dicho que va a ser de color rojo, ¿vale? Para el cálculo de sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente. La demanda prevista, o sea, tenemos que conocer la potencia de la vivienda, ¿de acuerdo? Y a efectos de instalaciones admisibles por cada sección se tendrá en cuenta lo que se indica la ITCBT 19. Tenemos que tener siempre esto, la instrucción 19. Y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, el caso de enterrado, hemos dicho que tenemos que mirar la instrucción número 7, ¿vale? Bien. Tenemos que hacer los cálculos teniendo en cuenta también la caída de tensión máxima admisible, ¿vale? La caída de tensión admisible. Pues aquí nos dicen que para los contadores concentrados en más de un lugar, en varios lugares, pues la caída máxima de tensión será 0,5. En el caso nuestro, contadores totalmente concentrados será de 1%. Para el caso de derivación individual en suministro para un único usuario y que no exista la LGA, pues tenemos un 1,5, ¿vale? De acuerdo, entonces apuntamos 1%, que será nuestro caso, ¿de acuerdo? Bien. Empezamos por la selección del cable. ¿Qué cable vamos a utilizar? Pues yo he escogido un cable cualquiera aquí, por ejemplo, Afumex Class 750 de alta seguridad, ¿vale? Este cable pues tiene una tensión asignada, cumple con los requisitos de 450-750, como veis aquí, nos lo pide la ITCBT 15, tiene que ser 450, si no va a estar enterrado, si está enterrado pues va a tener que tener esto, 0,6, 1 kV, ¿vale? En nuestro caso es 450-750, va a ir
en un hueco de obra, ¿vale? En un tubo. Con lo cual vamos a utilizar esta tensión asignada, 450, 750. ¿Qué conocemos sobre este cable? Pues aquí lo pone. El conductor es de cobre, ¿vale? Y es un temperatura máxima del conductor es de 70 grados centígrados. Y el tipo de aislamiento nos dicen, aquí no determina cuál es, pero dice es una mezcla especial termoplástica, ¿vale? Entonces cuando escuchemos termoplástica sabemos automáticamente que son 70 grados de máximo, ¿vale? Automáticamente. Bien, pues este es el cable que vamos a escoger nosotros. ¿Cómo nos dicen que tiene que cumplir? Cables no serán propagadores de incendio, veo si lo cumple o no lo cumple. Aquí tenemos el incendio y dice no propagación de incendio, entonces cumple con este requisito, ¿vale? Según la norma esta que pone aquí, ¿vale? También tiene que ser emisión de humo reducida. Vamos aquí, el humo, y dice baja emisión de humo, con lo que cumple esta normativa también. ¿Ves? Es la misma norma que esta, ¿vale? Y ahora te dice que la opacidad del humo también tiene que ser reducida. Nos vamos a ver la opacidad, que está de aquí, y dice baja opacidad de humos, con lo cual cumple con la UNE esta norma de aquí. ¿De acuerdo? La norma de aquí. Con lo cual, este cable nuestro cumple con lo que me pide la ITC-BT15, ¿de acuerdo? Y con más cosas si queremos. Pero por lo pronto cumple con lo que nos pide la ITC-BT15. Entonces ya tenemos el cable que vamos a utilizar. Y ahora vamos a empezar con el cálculo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo hemos visto en el vídeo anterior, en el cálculo de la LGA, ¿vale? Hemos visto cómo se calcula la sección de los cables. Hemos dicho que para el cálculo de los cables tenemos que tener siempre en cuenta dos criterios. El criterio de la caída de tensión máxima y el criterio de la intensidad máxima admisible. ¿De acuerdo? Hemos dicho que nuestro cable, nuestra instalación de la derivación individual va a ser monofásica, con lo cual vamos a utilizar esta fórmula de aquí para la caída de tensión. Con lo cual, la sección va a ser 2 por la longitud. Hemos dicho que la longitud son 14 metros por la potencia. Vale, ¿qué conocemos de la potencia? Nada, nos dicen que la vivienda tiene grado de electrificación básico, con lo cual cuando te diga grado de electrificación básica son 2 potencias y nosotros vamos a elegir una mínima, que sería 5.750 vatios. Esta es la mínima potencia, ¿de acuerdo? Pues vamos a calcular según esta potencia, ¿vale? Si no nos dicen nada, ahora si nos dan una potencia, pues ponemos esa potencia y calculamos. Por lo pronto, 5.750 vatios. Bien. Gamma, esta letra de aquí, lo hemos visto, es lo mismo que la conductividad, y la conductividad tenemos que saber que la conductividad tenemos que calcularla o conocerla para la temperatura máxima del cable, que es 70 grados, lo pone aquí, y nos vamos a la tabla esta y nos dice que para los termoplásticos, aquí está, los termoplásticos, la temperatura, la conductividad es de 48,50, con lo cual pongo 48,5. Vale, y multiplicamos por la E. ¿E qué es? La caída de tensión. Voy a poner aquí 48,5, ¿vale? La unidad pues sería la inversa de la resistividad, sería metros partido por ohmios y milímetros cuadrados. Y ahora hemos dicho que la caída de tensión o delta V, ¿vale? Que también se puede designar bien con la E o bien con la delta V, es la caída de tensión. Y hemos dicho que la caída de tensión según la normativa, aquí la tenemos, hemos dicho aquí, es un 1% para caso de contadores totalmente centralizados, ¿vale? En nuestro caso, pues como este ejercicio es la continuación del anterior, tenemos pues los contadores totalmente centralizados, con lo cual la caída de tensión es el 1%. O sea, multiplicamos 1 por la tensión. ¿Qué tensión tenemos en esta vivienda? Pues va a tener 230, ¿vale? Partido por 100. Y estos son 2,3 voltios, con lo cual pongo aquí 2,3 voltios, ¿de acuerdo? Y la tensión U es la tensión nominal, 230 voltios. Hago este cálculo y vemos lo que nos va a dar.
Tenemos 28 por 5.750 dividido entre 48,50 entre 2,3 y entre 230. Entonces tengo aquí una sección de 6,27 milímetros cuadrados. Esta es una sección. Como no es la sección comercial, pues la siguiente va a ser S1 es igual a 10 milímetros cuadrados. Entonces esta es la sección según el criterio de la caída de tensión. Muy bien, ya tenemos una sección calculada. Nos vamos ahora al criterio de la intensidad máxima admisible y despejamos la intensidad. Pues la intensidad sería, utilizando esta fórmula para monofásica, sería la potencia partido por la tensión por el coseno de phi. La potencia hemos dicho que va a ser 5.750, la tensión 230 y el coseno de phi es 1 porque nos lo dan aquí, ¿vale? Si no nos dan nada, pues o bien 1 o bien 0,95. 1, normalmente para las viviendas 1, ¿de acuerdo? Entonces esto me da una intensidad de 25 amperios, claro, pero aquí tenemos que tener en cuenta, cuidado, hay que tener en cuenta los factores de corrección. ¿Vale? Hay que tener en cuenta los factores de corrección. Siempre. Siempre. ¿De qué estoy hablando? Pues los factores de corrección lo utilizaremos siempre cuando comparemos las condiciones tipo estándares con las condiciones nuestras de la instalación. La temperatura ambiente nuestra en las condiciones tipo es de 40 y la instalación va a tener también 40 grados. O sea, el hueco nuestro va a tener 40 grados, con lo cual aquí no vamos a utilizar por temperatura, según la tabla de las temperaturas, no vamos a utilizar ningún factor de corrección porque coinciden las dos temperaturas. Bien. Hay otro, las condiciones tipo normalmente es un circuito solo, no viene con agrupamiento, pero en nuestro caso tenemos un agrupamiento de 6 circuitos, ¿vale? 6 circuitos. Con lo cual tenemos que mirar la tabla de agrupamiento. La tabla de agrupamiento de los circuitos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 6 circuitos, ¿lo veis aquí? 6 circuitos. Voy a coger... ¿vale? Para el agrupamiento en el aire, porque nuestro es un hueco al aire, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos hasta 6 aquí y vemos que tenemos aquí un factor de 0,55, ¿de acuerdo? 0,55. Entonces factor de corrección, o mejor en mayúscula, factor de corrección nuestro será de 0,55. ¿De acuerdo? No hay más factores por ahora porque no vamos a utilizar nada, solamente eso. ¿De acuerdo? Esa tabla nada más. Entonces, factor de corrección 0,5. ¿Cómo se utiliza? Pues se utiliza para calcular la nueva corriente. Entonces, ¿qué hacemos? La corriente nueva es igual a la corriente que hemos calculado antes, 25, y la dividimos sobre el factor que hemos sacado. Y esto me da a mí 25 partido por 0,55 y me da una intensidad de 45,45 amperios. Esta es la intensidad, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque esta intensidad que tenemos aquí produce una temperatura T1, ¿vale? Produce una temperatura T1. Y si vamos directamente a la tabla, vamos a sacar el conductor o la sección que aguanta esta temperatura. Yendo a la tabla con esta intensidad aquí. Entonces, vamos a tener en cuenta solamente esta temperatura. Pero hay que tener cuidado. Hemos dicho que con el cable nuestro, con el circuito, mejor dicho, nuestro, va a haber otros 5 circuitos. ¿Qué conocemos de los circuitos? Pues en los circuitos, pues cuando al paso de los cables, cuando pasa la corriente se calienta. Entonces 5 circuitos calentando nuestro circuito, pues el circuito nuestro va a trabajar a otra temperatura. Entonces vamos a tener otra temperatura T2 por consecuencia de ¿qué? Por consecuencia del agrupamiento. ¿Vale?
Entonces tenemos una temperatura por el paso de la corriente nominal que hemos calculado que es esta, pero hay que tener en cuenta la otra temperatura que nos vendrá ¿de dónde? Nos vendrá de otro circuito, de la influencia exterior. Hay que tenerla en cuenta, si no nuestro aislamiento se va a deteriorar. Por eso la temperatura, tenemos que tener esta temperatura de más que tenemos aquí, tenemos que tenerla en cuenta. Por eso tenemos que sacar la corriente que tendrá que ser mayor. Por eso dividimos y no multiplicamos, ¿vale? Entonces dividimos por 0,55 y nos da una corriente, esta 40, con esta corriente es la que nos vamos a la tabla, ¿vale? A la tabla. Nos vamos a la tabla 1 de la ITCBT19 y tenemos esta tabla aquí y vámonos a buscar nuestro conducto, el aislamiento, bueno, el tipo de instalación nuestra va a ser B2, ¿vale? Hemos dicho que es B2. Entonces, partimos de aquí B2, nos vamos a PVC 2 de 70, hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Es PVC. Nuestro no es PVC, pero PVC hemos dicho, lo he explicado en el vídeo anterior, representa todos los termoplásticos, ¿vale? Que trabajan a 70 grados. Entonces B2 nos vamos a nuestro aislamiento y bajamos para buscar la corriente. Hemos dicho que la corriente es 45,45, con lo cual 43 no llega, 59 se pasa, nos quedamos con 59 aquí. ¿Vale? 59. ¿Y cuál es la sección? La sección es esta de aquí, 16 milímetros cuadrados. En el caso del cobre, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cobre. Entonces, la sección nuestra, ponemos aquí, según tabla, según la tabla, la sección por el criterio de la intensidad máxima admisible será de 6 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Esta de aquí, perdón, 16 milímetros cuadrados. 16 milímetros cuadrados. Vale. ¿Con qué sección nos quedaríamos? Pues nos quedamos con la sección más grande, o sea, el caso más restrictivo. Esta es. Entonces la solución del ejercicio va a ser que la sección es 16 milímetros cuadrados, que aguanta una intensidad, según la tabla, de 59 amperios. ¿De acuerdo? Que aguanta una intensidad de 59. Y esta es la solución de nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Hasta el siguiente. Un saludo.